Durante 208 años, Oak Island se ha negado a revelar su mayor secreto. Más de 1.150 expediciones de búsqueda han peinado su paisaje, más de 950 perforaciones han perforado profundamente bajo su superficie y se han invertido más de 160 millones de dólares en un esfuerzo por descubrir lo que ha hecho que generaciones de exploradores regresen a esta pequeña isla. Sin embargo, a pesar de siglos de determinación, tecnología innovadora y excavaciones incesantes, el misterio sigue sin resolverse. Ahora, en 2026, una investigación completamente nueva ha vuelto a colocar a Oak Island en los titulares internacionales, planteando nuevas preguntas que podrían redefinir todo lo que los investigadores creían saber. En el transcurso de esta última operación, los especialistas completaron más de 5.300 puntos de escaneo de alta resolución, extrajeron 42 muestras de núcleos profundos y emplearon algunos de los sistemas de imágenes subterráneos más avanzados jamás utilizados en la isla. Durante ese estudio exhaustivo, los instrumentos detectaron lo que parecía ser una estructura oculta que descansaba a una profundidad de casi 192 pies. Un descubrimiento que inmediatamente sorprendió a todos los involucrados en la investigación. Los primeros análisis sugirieron que la característica poseía un diseño inusualmente simétrico, límites de piedra claramente definidos y anomalías geológicas circundantes que parecían sorprendentemente diferentes de las formaciones naturales ordinarias. Esos hallazgos inesperados rápidamente encendieron la especulación de que la estructura enterrada podría ocultar una bóveda de tesoro oculta con un valor estimado cercano a los 220 millones de dólares. Aún así, los investigadores han tenido cuidado de enfatizar que afirmaciones tan extraordinarias están lejos de ser probadas. Se necesitarán pruebas científicas independientes y excavaciones adicionales antes de que alguien pueda determinar con seguridad si la estructura es verdaderamente artificial o simplemente una formación geológica excepcionalmente rara. Sin embargo, el descubrimiento ya ha reavivado un apasionado debate entre arqueólogos, geólogos, ingenieros, historiadores y buscadores de tesoros de todo el mundo. Si futuras excavaciones y análisis de laboratorio finalmente confirman la teoría Oak Island, podría convertirse en el sitio de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes jamás registrados. Sin embargo, la pregunta que ha perseguido a Oak Island durante más de 2 siglos se niega a desaparecer. El tesoro legendario que innumerables exploradores han perseguido durante generaciones finalmente espera dentro de esta misteriosa estructura subterránea, o la isla se está preparando para engañar al mundo una vez más con otra capa de su misterio aparentemente interminable. Cada nuevo descubrimiento parece acercar a los investigadores un paso más a la verdad, solo para revelar aún más preguntas sin respuesta bajo la superficie. Antes de continuar, si desea recibir primero todas las actualizaciones importantes sobre las búsquedas de tesoros más importantes del mundo, descubrimientos de oro notables y misterios antiguos, asegúrese de suscribirse, presionar la campana de notificación y activar todas las alertas, porque la evidencia, los informes de campo y las pistas ocultas que se avecinan podrían remodelar permanentemente la historia de 231 años de Oak Island, a principios de 2026. La investigación adoptó una filosofía completamente diferente a la de expediciones anteriores. En lugar de depender en gran medida de informes de décadas de antigüedad y descubrimientos aislados, el equipo decidió reexaminar cada pieza de evidencia disponible desde cero. Su atención se centró en una sección de Oak Island, donde numerosos estudios realizados durante varios años habían descubierto pistas pequeñas pero intrigantes, aunque ninguna investigación previa había logrado conectar esos hallazgos dispersos en una imagen coherente. Esta vez los investigadores desplegaron radares de penetración terrestre de última generación, estudios magnéticos profundos avanzados y sistemas de imágenes subterráneas de alta resolución en un esfuerzo por revelar lo que la tecnología anterior podría haber pasado por alto.
Durante varios días la isla se convirtió en el centro de una intensa operación científica. Se registraron más de 500-300 puntos de escaneo individuales, y cada señal se documentó cuidadosamente y se verificó repetidamente antes de ser aceptada en la base de datos final. El equipo se negó a confiar en una sola lectura y prefirió comparar cada resultado con múltiples mediciones independientes para eliminar la posibilidad de mal funcionamiento del equipo o interferencia aleatoria. Fue un proceso agotador, pero todos entendieron que incluso el más mínimo error podía alterar por completo el rumbo de la investigación. Luego, durante una de las etapas finales del análisis de datos, algo inesperado comenzó a aparecer en los monitores dentro del centro de operaciones del equipo. A casi 190 pies debajo de la superficie, un patrón inusual surgió repetidamente del mismo lugar, a pesar de haber sido generado por diferentes instrumentos que operaban independientemente uno del otro. Inicialmente, varios especialistas creyeron que la anomalía no representaba más que una característica geológica poco común, oculta bajo siglos de sedimento. Sin embargo, a medida que se superpusieron y analizaron exploraciones adicionales, una al lado de la otra, la evidencia comenzó gradualmente a apuntar hacia una posibilidad mucho más intrigante. La característica mostraba bordes que parecían sorprendentemente rectos, mientras que su geometría general contrastaba marcadamente con las formaciones rocosas irregulares que la rodeaban. Lo que realmente captó la atención de los investigadores fue la notable coherencia entre las diferentes tecnologías, ya que tanto el estudio magnético como el radar de penetración terrestre detectaron anomalías casi idénticas dentro de la misma zona subterránea. En busca de confirmación adicional, el equipo recuperó registros de encuestas recopilados años antes y los comparó con los datos recién adquiridos. Para su sorpresa, se descubrió que varias señales débiles que alguna vez se habían descartado como insignificantes se alineaban casi perfectamente con la ubicación recién identificada. Años, esas lecturas débiles atrajeron poca atención porque carecían de evidencia suficiente para justificar una mayor investigación. Ahora vistas junto con los últimos resultados tecnológicos, esas señales olvidadas de repente se convirtieron en una de las piezas más importantes de todo el rompecabezas. Esta comprensión cambió drásticamente la atmósfera dentro del centro de comando, lo que llevó a los investigadores a reconsiderar las suposiciones que habían guiado las investigaciones de Oak Island durante décadas. Lo que antes parecían anomalías aisladas, ahora parecían formar parte de una característica subterránea mucho más grande y potencialmente interconectada. Tan pronto como se presentaron estos hallazgos, el equipo de liderazgo convocó inmediatamente a una reunión de estrategia de emergencia. Geólogos, arqueólogos, ingenieros estructurales, geofísicos y especialistas en topografía pasaron horas examinando cada carta escaneo e informe técnico, con extraordinario detalle, decididos a evitar repetir errores de expediciones anteriores. Las opiniones se dividieron rápidamente cuando algunos expertos argumentaron que la evidencia aún podría explicarse por raros procesos geológicos naturales, mientras que otros creían que los datos apuntaban hacia los restos de una importante construcción hecha por el hombre enterrada en las profundidades de la isla. El debate se convirtió en una de las discusiones científicas más intensas que el proyecto había presenciado en años. Al reconocer que la tecnología de detección remota por sí sola no podía resolver el argumento, el equipo decidió recopilar evidencia física directa del lugar sospechoso. Inmediatamente comenzaron los preparativos para extraer 42 muestras de núcleos profundos cuidadosamente planificadas y diseñadas para revelar la verdadera composición de las capas subterráneas. Se colocó equipo de perforación pesado en múltiples ubicaciones sobre la anomalía, lo que permitió a los investigadores recolectar muestras a profundidades que oscilaban entre aproximadamente 180 y 195 pies. Cada núcleo individual recibió su propio número de identificación y documentación detallada para que no pudiera surgir confusión durante los análisis de laboratorio posteriores.
El objetivo iba mucho más allá de simplemente quitar tierra del suelo. Los investigadores querían reconstruir la historia geológica completa del sitio, examinando cada capa en orden cronológico preciso. Cada sección de roca, arcilla, grava y sedimento tenía el potencial de revelar si las fuerzas naturales por sí solas habían dado forma al entorno subterráneo o si la actividad humana lo había alterado de alguna manera siglos atrás. Por lo tanto, cada muestra se convirtió en una pieza crucial más en una investigación científica cada vez más compleja. A medida que la perforación avanzaba más profundamente, bajo la superficie, la historia se volvió mucho más intrigante. Las capas superiores consistían en gran parte de suelo ordinario y formaciones rocosas naturales, consistentes con estudios geológicos previos realizados en toda la isla. Sin embargo, una vez que los taladros alcanzaron mayores profundidades, los técnicos comenzaron a recuperar fragmentos de piedra cuyas formas y texturas parecían notablemente diferentes del material circundante. Varias piezas mostraban superficies notablemente planas, mientras que otras poseían bordes muy definidos, que inmediatamente llevaron a los expertos a preguntarse si tales características realmente podrían haberse formado únicamente a través de procesos geológicos naturales. La investigación se volvió aún más convincente cuando el examen preliminar de varias muestras de núcleos reveló débiles rastros metálicos incrustados en la roca circundante. Los primeros exámenes de laboratorio aún no pudieron determinar si estas firmas metálicas representaban depósitos minerales naturales o evidencia relacionada con la actividad humana histórica debajo de la isla. Sin embargo, el descubrimiento captó inmediatamente la atención de todos los miembros del equipo de investigación. Aunque los resultados no fueron concluyentes, introdujeron una capa completamente nueva de posibilidades que exigieron un examen mucho más detenido. Dentro del centro de operaciones, los investigadores compararon meticulosamente cada muestra de núcleo con registros históricos de perforación, resultados de escaneos modernos y mapas geológicos recopilados durante muchas décadas. Cada nueva comparación parecía responder a una pregunta solo para crear varias más, profundizando el misterio en lugar de simplificarlo. A medida que surgieron patrones gradualmente, a partir de la creciente recopilación de evidencia, las discusiones se centraron cada vez más en una cuestión fundamental. ¿Fueron todas estas anomalías simplemente el producto de una formación natural excepcionalmente inusual, o estaban revelando los restos enterrados de un complejo subterráneo cuidadosamente construido? Encontrar una respuesta definitiva en el propio lugar de la excavación resultó imposible. En consecuencia, las muestras de núcleos más importantes fueron transportadas a múltiples laboratorios independientes, donde los científicos comenzaron a realizar exámenes detallados de la composición de las rocas, el contenido mineral, las estructuras microscópicas y los residuos metálicos utilizando equipos analíticos avanzados. Los investigadores entendieron que estos informes de laboratorio determinarían en última instancia si el último descubrimiento de Oak Island representaba otra curiosidad geológica intrigante o el comienzo de un avance arqueológico histórico. La dirección futura de todo el proyecto dependía ahora de los resultados de esos análisis científicos. Mientras continuaban las pruebas de laboratorio, otro equipo se centró en integrar todos los conjuntos de datos disponibles en un único modelo subterráneo tridimensional. La información recopilada a partir del radar de penetración terrestre, los estudios magnéticos y los sistemas de imágenes del subsuelo de alta resolución se fusionó cuidadosamente utilizando software especializado capaz de reconstruir características subterráneas ocultas con notable precisión. A medida que capa tras capa de información se alineaba lentamente, emergió un contorno distinto debajo de la isla. Según se informa, la atmósfera dentro del centro de operaciones quedó casi en silencio cuando los investigadores se dieron cuenta de que estaban viendo algo diferente a todo lo identificado previamente durante la investigación. Según las primeras reconstrucciones digitales, la anomalía no se parecía a un grupo aleatorio de roca naturalmente fracturada.
En cambio, parecía sorprendentemente similar a una gran cámara rectangular enterrada profundamente debajo de la superficie. Las estimaciones preliminares sugirieron que la característica medía aproximadamente 110 pies de largo y alrededor de 55 pies de ancho, aunque las estimaciones con respecto a sus dimensiones verticales variaron en las diferentes secciones del modelo, porque algunas partes permanecían oscurecidas por el material geológico circundante. Incluso con esas incertidumbres, la reconstrucción representó una de las características subterráneas más intrigantes jamás identificadas durante la búsqueda en Oak Island. Los investigadores enfatizaron repetidamente que estas mediciones seguían siendo preliminares y se basaban enteramente en la interpretación temprana de datos de sensores remotos en lugar de excavaciones directas. Aún así, las dimensiones y geometría aparentes cambiaron drásticamente la dirección de la investigación al proporcionar un objetivo tangible para futuras exploraciones. En lugar de perseguir anomalías dispersas en múltiples ubicaciones, los científicos ahora podrían centrar su atención en una característica subterránea claramente definida. Por primera vez en años, la evidencia parecía converger hacia un único objetivo convincente. Quizás la característica más sorprendente revelada por el modelo tridimensional fue la notable simetría mostrada a lo largo de ambos lados de la estructura. Los especialistas notaron que el espaciado, la alineación y los patrones repetidos parecían inusualmente consistentes en múltiples secciones, algo rara vez asociado con formaciones geológicas ordinarias creadas únicamente por procesos naturales. Esta geometría equilibrada inmediatamente planteó preguntas difíciles tanto entre los ingenieros estructurales como entre los arqueólogos. ¿Podría la naturaleza por sí sola haber producido tal precisión, o los investigadores estaban buscando evidencia de construcción humana deliberada, escondida debajo de Oak Island durante siglos? La reconstrucción digital ofreció otra pista fascinante. Dentro de la anomalía más grande, los investigadores identificaron varios espacios vacíos que parecían distintos del material circundante, lo que plantea la posibilidad de que la característica subterránea pueda contener múltiples compartimentos internos en lugar de una única cámara abierta. Si esos vacíos finalmente se confirman mediante excavaciones y verificación científica independiente, podrían cambiar drásticamente las teorías actuales sobre lo que se encuentra debajo de la isla. Por ahora, sin embargo, siguen siendo una de las pruebas más tentadoras de un misterio que ha desafiado a exploradores científicos y soñadores durante más de 231 años. Parecía como si la estructura principal contuviera más de una sección separada en su interior. No solo eso, sino que también se encontraron señales de caminos estrechos a ambos lados de la estructura que muchos investigadores consideraron posibles pasajes laterales. Si esto resulta ser cierto, podría significar que no se trata de una sola cámara, sino de parte de una red subterránea mucho más grande. Pero aquí es donde las opiniones de los expertos empezaron a diferir. Muchos ingenieros dijeron que no se podían ignorar patrones y simetrías tan claros. Por otro lado, los arqueólogos afirmaron claramente que sería demasiado pronto para llamarlo una estructura hecha por el hombre basándose únicamente en imágenes. Creían que no se podía llegar a ninguna conclusión sin excavaciones y pruebas físicas. Aún así, una pregunta seguía rondando por la mente de todos. Si se trata realmente de una estructura subterránea construida por el hombre, ¿podría contener la misma bóveda oculta que el mundo ha estado buscando debajo de Oak Island durante más de 200 años, la mayor revelación sobre la red de túneles subterráneos? Después de que aparecieron las primeras imágenes de la estructura oculta, el equipo centró toda su atención en el área circundante. Los investigadores querían saber si realmente existía una gran estructura subterránea. ¿Estaba completamente aislada o formaba parte de una red subterránea mucho más grande? Para encontrar la respuesta se combinaron y analizaron una vez más los datos del escaneo del terreno, el estudio magnético y los registros del flujo de agua. A medida que avanzaba la comparación de los datos, comenzaron a aparecer varias señales que llamaron la atención de todos.
Se veían anomalías largas y estrechas que se extendían desde dos lados diferentes de la estructura oculta. Algunos expertos sugirieron que podrían tratarse de posibles túneles subterráneos. Según los primeros modelos, uno de ellos parecía conducir directamente hacia el área de Money Pit, mientras que el otro parecía extenderse hacia Smith's Cove. Aunque esta fue solo una interpretación inicial, hizo que la investigación fuera aún más interesante. El misterio se profundizó aún más cuando los ingenieros compararon el antiguo análisis del flujo de agua con los datos del estudio. Durante muchos años se había observado que el agua entraba en algunos pozos de Oak Island, en una dirección inusual en lugar del flujo normal. Ahora algunos investigadores creían que si existían túneles antiguos bajo tierra, podrían ser una posible razón de este flujo de agua inusual. Junto con esto, también surgió una nueva teoría de la entrada oculta. Algunos expertos estimaron que el camino hacia la cámara principal podría no haber sido construido directamente desde arriba, sino a través de estos túneles laterales. Luego el equipo sacó informes de excavación que tenían décadas de antigüedad. Sorprendentemente, muchos registros de perforación antiguos también contenían anomalías similares que no se consideraron importantes en ese momento. Cuando esos informes se compararon con los nuevos datos de 2026, algunas ubicaciones parecían coincidir entre sí, aunque todavía sería demasiado pronto para decir que estas señales confirman realmente una red de túneles. Una cosa quedó clara. Esta nueva investigación de Oak Island ya no se limitaba a una sola estructura oculta. Ahora la atención del mundo entero se centró en una pregunta. ¿Qué decisión tomaron inmediatamente Rick y Marty Lagina? Tan pronto como los primeros informes del escaneo terrestre. Las muestras de núcleos y las imágenes subterráneas comenzaron a coincidir. Rick y Lagina se dieron cuenta de que ya no se trataba de una investigación normal. Si realmente existiera una estructura grande y oculta bajo tierra, entonces un paso en falso dado con prisa podría dañar permanentemente años de evidencia valiosa. Es por eso que los dos hermanos convocaron inmediatamente a una reunión de emergencia en la sala de guerra con todo el equipo, dentro de la sala de guerra. Geólogos, arqueólogos, ingenieros, especialistas en topografía y expertos en perforación pasaron varias horas revisándolo todo cuidadosamente. Una vez más se examinaron uno por uno más de 5.300 registros de escaneos terrestres, 42 muestras de núcleos profundos, análisis de flujo de agua y modelos subterráneos en 3D. Rick dijo claramente que si este descubrimiento es tan grande como sugieren los primeros informes, entonces debemos dar cada paso con extremo cuidado. Antes de llegar a ninguna conclusión, el equipo decidió que cada pieza de evidencia sería verificada nuevamente. La decisión más importante se tomó durante esa reunión. La excavación que había avanzado rápidamente se detuvo por algún tiempo. El equipo decidió que no se iniciarían nuevas excavaciones sin una documentación completa y una revisión científica. Cada imagen escaneada, cada muestra básica y cada informe de investigación se almacenaron de forma segura en un archivo digital para que la futura investigación pudiera realizarse completamente sobre la base de evidencia. Después de eso, Rick y Marty prepararon una nueva estrategia científica. Esta vez el objetivo no era solo llegar más profundamente bajo tierra, sino avanzar mientras registraba cada capa del suelo. Como parte de este plan, también decidieron buscar el asesoramiento de varios expertos internacionales para que las estructuras geológicas, la composición de las rocas y las posibles características creadas por el hombre pudieran examinarse de forma independiente. El equipo quería asegurarse de que si se hacía alguna afirmación importante en el futuro, estaría respaldada por pruebas científicas sólidas. Cuando terminó la reunión, también estaba listo un nuevo plan de excavación. Se dio máxima prioridad a la perforación de alta precisión, al monitoreo continuo del terreno, a las cámaras de perforación y a la documentación paso a paso. Rick y Marty sabían que si esta estructura oculta realmente resultaba ser un descubrimiento que cambiaría la historia del mundo, no vería simplemente un tesoro.
¿Por qué los informes de laboratorio hicieron que los expertos se lo pensaran dos veces? Después de la reunión en la sala de guerra, la mayor esperanza de toda la investigación recaía ahora en los informes del laboratorio. Las 42 muestras de núcleos profundos tomadas del suelo, junto con diferentes fragmentos de roca, muestras de suelo y rastros metálicos, fueron enviadas a varios laboratorios. El equipo quería que cada muestra pasara por pruebas científicas completas antes de hacer cualquier afirmación importante. Por eso todos esperaban estos informes más que nunca. Primero comenzó el análisis de la roca. Los expertos examinaron la superficie, la densidad y la estructura mineral de cada fragmento de piedra. Algunas muestras mostraron patrones que se veían diferentes a las rocas naturales circundantes. Aunque no se llegó a ninguna conclusión final, estos resultados sin duda aumentaron aún más el interés de los investigadores. Posteriormente, se procedió a realizar las pruebas de composición del suelo. Se lo comparó el suelo recolectado a diferentes profundidades para comprender si las capas se habían formado naturalmente o habían sido alteradas en algún momento en el pasado. El caso se volvió aún más interesante cuando se examinó por separado el residuo metálico encontrado en algunas muestras. Los primeros informes indicaron que algunos oligoelementos eran diferentes de los encontrados en las capas circundantes. Sin embargo, los científicos afirmaron claramente que los rastros metálicos por sí solos no podían usarse para afirmar la existencia de una bóveda oculta o una estructura construida por el hombre. Por eso se decidió verificar cada muestra una vez más. Junto a esto también comenzó el proceso de noviazgo. Los investigadores intentaban estimar la edad de diferentes capas y material orgánico. Si se encontrara algún cambio inusual en una capa, podría convertirse en una parte importante de toda la investigación. Debido a esto, algunas muestras también se enviaron a otros laboratorios para realizar pruebas independientes y poder comparar todos los resultados de manera justa. Ahora todo el equipo estaba concentrado en una sola cosa: el informe final del laboratorio. Rick y Marty sabían que estos informes decidirían si las señales encontradas hasta el momento apuntaban solo hacia una rara formación geológica o si realmente se ocultaba un verdadero misterio debajo de Oak Island. ¿Podría realmente haber en su interior una bóveda con un tesoro de 220 millones de dólares? A estas alturas, el escaneo del terreno, las muestras de núcleos y los análisis de laboratorio habían planteado muchas preguntas, pero la más importante era esta: ¿podría la estructura oculta bajo tierra conducir realmente a una bóveda del tesoro con un posible valor de 220 millones de dólares? Esta se había convertido ahora en la parte de la que más se hablaba de toda la investigación. Pero ¿de dónde surgió esta cifra? Según los investigadores, no se trataba de un número aleatorio. La estimación inicial del tesoro se preparó considerando registros históricos antiguos, el tamaño estimado de la posible cámara subterránea y las teorías del tesoro que habían existido durante siglos. Sin embargo, el equipo declaró claramente que hasta que se completara la excavación y se confirmara todo lo que había dentro, esta estimación solo debería verse como una posibilidad. Al mismo tiempo, se volvieron a examinar muchos registros históricos antiguos. Algunos investigadores creen que Oak Island alguna vez pudo haber estado conectada con los caballeros templarios. Debido a esto, la teoría templaria volvió a entrar en discusión. Por otro lado, algunos historiadores dijeron que este lugar también pudo haber sido un escondite seguro para los piratas. Por eso tampoco se puede ignorar por completo la teoría del tesoro pirata. Mientras tanto, algunos expertos presentaron una posibilidad completamente diferente. Creen que incluso si existiera una cámara bajo tierra, podría Vanuatu haber sido construida para almacenar un antiguo depósito militar o proteger materiales importantes en lugar de esconder un tesoro. Por eso cada experto parecía tener una opinión diferente. Debido a esto, toda la comunidad de expertos se dividió en dos grupos. Una parte creía que las señales encontradas hasta el momento apuntaban hacia un descubrimiento extraordinario. La otra parte continuó diciendo que sin evidencia física y verificación científica independiente,
No sería correcto confirmar la existencia de ninguna bóveda de tesoro escondido. ¿Por qué comenzó un nuevo debate en todo el mundo tan pronto como la información inicial sobre esta nueva investigación de Oak Island comenzó a difundirse más allá del círculo de investigación? Las discusiones sobre el descubrimiento crecieron rápidamente en todo el mundo. A los pocos días, muchas plataformas de medios internacionales comenzaron a informar sobre la investigación. En todas partes se hacía la misma pregunta. Estaba finalmente a punto de terminar el misterio de 200 años de Oak Island. Aunque no hubo confirmación oficial de ningún tesoro importante, los informes sobre la estructura oculta y las anomalías subterráneas aumentaron enormemente la curiosidad de la gente. Al mismo tiempo, el debate en las redes sociales no dio señales de disminuir. Millones de personas comenzaron a interpretar a su manera las imágenes exploradas del terreno, los mapas antiguos y los registros históricos. Algunos afirmaron que esta podría ser la evidencia más sólida jamás encontrada, mientras que otros seguían diciendo que llegar a cualquier conclusión antes de que se completara la excavación sería demasiado pronto. Algunos videos y publicaciones se compartieron millones de veces en un corto período, y Oak Island, una vez más, se convirtió en un tema de tendencia. Mientras tanto, los buscadores de tesoros de todo el mundo también seguían de cerca la investigación. Muchos exploradores experimentados dijeron que por primera vez en tantos años, las señales de diferentes tecnologías parecían coincidir entre sí. Al mismo tiempo, muchos historiadores aconsejaron a la gente que fuera cautelosa. Dijeron que muchas veces en la historia, las primeras señales parecían muy significativas, pero más tarde las investigaciones revelaron una explicación completamente diferente. Al mismo tiempo, los escépticos también hablaron abiertamente. Dijeron que las imágenes subterráneas y las señales magnéticas no confirman la existencia de ningún tesoro escondido. Según ellos, cualquier afirmación importante solo debería aceptarse después de la excavación, la evidencia física y la verificación científica independiente. Pero a pesar de todo esto, millones de fanáticos de Oak Island estaban más emocionados que nunca. Sintieron que por primera vez la investigación había llegado a una etapa en la que cada nueva evidencia podía cambiar la historia. La mayor preparación para la excavación final. A estas alturas, todas las señales del escaneo del terreno, las muestras de núcleos, los informes de laboratorio y el mapeo subterráneo habían llevado al equipo a un punto en el que cada siguiente paso podría cambiar la historia. Rick y Marty Lagina sabían que si esta vez ocurría incluso el más mínimo error, años de valiosas pruebas podrían perderse para siempre. Por eso las reuniones de planificación continuaron durante varios días antes de que comenzara la excavación final. Geólogos, arqueólogos, ingenieros y especialistas en perforación revisaron cuidadosamente más de 5.300 registros de escaneo, 42 muestras de núcleos profundos y los modelos 3D una vez más. A continuación, el equipo preparó sistemas de perforación de alta precisión para la operación. Esta vez el objetivo no era solo llegar más profundo lo más rápido posible, sino registrar cada metro de excavación con total precisión científica. Paralelamente a la perforación, también se mantuvieron preparadas varias cámaras de sondeo para que en el momento en que apareciera cualquier espacio vacío, muro de piedra o estructura inusual, se pudiera comenzar inmediatamente su grabación en vivo. Al mismo tiempo, el mapeo subterráneo 3D de todo el sitio se actualizaba continuamente, lo que permitía al equipo comparar cada nuevo descubrimiento con los datos existentes de inmediato. Pero esta vez se prestó la mayor atención a los sistemas de seguridad. Se prepararon planes de respaldo con anticipación para cada situación posible, incluido el colapso subterráneo, la entrada repentina de agua y fallas en los equipos. El equipo declaró claramente que la seguridad de la investigación y las pruebas no se verían comprometidas bajo ninguna circunstancia. Al mismo tiempo, también se crearon nuevas directrices para la preservación de pruebas. Si durante la excavación se encontrara algún muro de piedra, estructura de madera, objeto metálico o artefacto histórico,
no se retiraría de inmediato. Primero se documentaría completamente su posición, profundidad y el estado circundante completo. Solo después de eso comenzaría el siguiente proceso. Finalmente, el equipo aprobó un plan de excavación paso a paso. Cada capa se registraría por separado, cada nueva evidencia sería fotografiada y documentada científicamente de inmediato, y no se haría ninguna afirmación importante sin verificación. Ahora la atención del mundo entero estaba fijada en esta excavación final, porque los próximos días decidirían si el misterio escondido debajo de Oak Island realmente se convertiría en uno de los descubrimientos de tesoros más grandes de la historia, o dejaría al mundo con otra pregunta sin resolver. ¿Cómo podría cambiar la historia si este descubrimiento resulta ser cierto? Toda la investigación ha llegado ahora a un punto en el que la atención del mundo se centra solo en una cosa, lo que revelarán la excavación final y las pruebas científicas. Si se confirma la estructura oculta bajo tierra y una importante cámara en su interior, el impacto no se limitará solo a Oak Island. Muchos expertos creen que este descubrimiento podría convertirse en uno de los capítulos más importantes de la arqueología moderna. Sin embargo, antes de que eso suceda, cada pieza de evidencia tendrá que pasar por pruebas científicas independientes. Si se demuestra que esta teoría es correcta, se abrirá un capítulo completamente nuevo en el misterio de Oak Island. Muchas de las preguntas que se han buscado durante los últimos 230 años finalmente podrían aclararse por primera vez. Los investigadores pueden comenzar a reexaminar todos los registros históricos, mapas antiguos e informes de excavaciones desde una nueva perspectiva, incluidos muchos que antes se consideraban incompletos o menos importantes. El impacto de este descubrimiento no se limitará únicamente a la historia. Las investigaciones futuras también podrían cambiar por completo. En los yacimientos de tesoros de todo el mundo, el uso de nuevas tecnologías, exploraciones profundas y cartografía geológica avanzada podría aumentar más que nunca. Muchos científicos creen que investigaciones como esta podrían abrir el camino para encontrar muchas otras estructuras históricas escondidas bajo tierra en el futuro. También podría tener un impacto importante en el mundo de la búsqueda de tesoros. Si esta investigación tiene éxito, el antiguo enfoque de excavar basándose principalmente en la suerte podría debilitarse mucho, mientras que los estudios científicos, la cartografía digital y los análisis de laboratorio podrían convertirse en las partes más importantes de toda búsqueda. En otras palabras, la tecnología moderna podría convertirse en la mayor fortaleza detrás de cada descubrimiento importante en el futuro. Pero a pesar de todo esto, los expertos siguen repitiendo el mismo mensaje. La verificación independiente es el paso más importante. Hasta que distintos laboratorios, arqueólogos y equipos científicos lleguen a la misma conclusión, ningún descubrimiento podrá ser aceptado como parte de la historia. Probablemente por eso el mundo entero está esperando los informes finales, porque ellos decidirán si este nuevo capítulo de Oak Island realmente va a cambiar la historia. Hasta ahora cada nueva pista, procedente de los escaneos terrestres, las muestras de núcleos, los informes de laboratorio y la estructura oculta, ha llevado la investigación de Oak Island a un punto en el que el mundo entero está esperando una sola respuesta. ¿Es esta estructura oculta bajo tierra realmente una misteriosa bóveda del tesoro? ¿Sigue escondido de forma segura en su interior el tesoro que se ha buscado durante siglos? ¿O es simplemente una antigua estructura de ingeniería construida con un propósito completamente diferente? Por ahora nadie tiene la respuesta a estas preguntas. Por eso la atención de todos está ahora fijada en la confirmación científica final. Si la próxima excavación descubre algún artefacto importante, cámara de piedra o evidencia histórica, será examinado por laboratorios arqueólogos y expertos geológicos independientes. Solo después de eso se decidirá si este descubrimiento de Oak Island se convertirá en el descubrimiento de mayor tesoro de la historia o simplemente agregará otro capítulo a uno de los misterios más antiguos del mundo. Pero una cosa es segura, incluso después de 230 años, Oak Island
nunca ha permitido que la curiosidad del mundo se desvanezca. Con cada nueva investigación, el misterio continúa haciéndose más profundo, y quizás el siguiente paso finalmente revele la verdad que generaciones han estado esperando. Si desea ver videos documentales de alta calidad sobre Oak Island, Gold Rush, Ancient Mysteries y Treasure Hunts, antes que nadie suscríbase a nuestro canal, presione el icono de campana y active todas las notificaciones, porque la próxima actualización podría convertirse en la mayor revelación de este misterio de 230 años.